viene por primera vez, creo que una o dos personas. Esta es una casa que fue del ingeniero Vanderbilt, que fue el primer director de la Escuela Nacional de Agricultura en la parte de esta parte, ¿no? Bueno, con este taller iniciamos la exposición a nuestros asociados, colegas y amigos, un tema de utilidad para nosotros que es el liderazgo. Como esto se va a grabar y lo vamos a poner en la página web, ahí van a tener oportunidad de verlo todos los asociados. Y un poco para iniciar, antes que Glenn Bucher lo presente, yo quiero mencionar que un problema que vemos nosotros, muchos, es en nuestra sociedad, es la pasividad de mucha gente y pasividad también de profesionales agrarios. Profesionales que estamos preparados, pero nos quedamos callados. Un poco esta charla es para motivar a que se participe con inteligencia y efectividad en lo que podamos para mejorar en muchos aspectos de nuestra sociedad. El otro problema que vemos es, lo menciona, el estado de confort, o la bonanza que dicen. Si todo está bien, ¿por qué quiero que cambien las cosas? Este es un sector que está en su estado de confort. Y los otros personas que son los que simplemente se quejan, pero no actúan. Entonces, un poco quiero mencionar esto porque me parece que para ese tipo de problemas es que se dirige este tipo de charlas, que algunos dirán, ¿qué tiene que ver con la agricultura? ¿Qué tiene que hablar? Pero yo pienso que tiene que ver mucho, porque vemos que el desarrollo agrario, si bien se ha desarrollado en muchas zonas, falta mayor presencia del profesional agrario, falta mayor actividad constructiva de parte de los profesionales agrarios en todo el Perú. Estamos pasivos frente a decisiones que se toman otras personas, otras profesiones, y eso no puede ser, ¿no? Y uno de los lineamientos del AMIA, que lo hemos mencionado en varias oportunidades, es ver la potencialidad que tiene nuestro Perú, el área rural, para desarrollarse. Y frente a ese análisis de potencialidad, hacer propuestas. Y para hacer esas propuestas creo que se requiere un liderazgo para ser efectivos en estas propuestas, ¿no? Entonces, simplemente como introducción para destacar la importancia del tema que vamos a tratar. Dejo la palabra a Glenn Bucher, que va a presentar al ponente. Gracias, Carlos. Bueno, Miguel Areste Matute, yo he trabajado con él. Quiero garantizar la calidad de lo que nos va a decir el día de hoy. Es un hombre desarrollista, promotor de personalidades. Yo diría que ha trabajado mucho en temas de gestión de instituciones líderes en el país. ESAN, OSURE. Buenas tardes. Creo que, sin más, me doy palabra, yo quiero garantizar y le pido un aplauso de estímulo inicial a Miguel, porque es un hombre que va a saber, debemos decirnos, buena calidad de exposición. ¿Bien? Gracias, Miguel. Muchas gracias. Primero agradecerles el poder participar en esta reunión. Antes de empezar, quería corroborar un poco lo que decía Carlos, también Glenn, en el sentido de que todos los que estamos sentados aquí hemos pasado muchos años en la universidad, probablemente maestrías, doctorados, mucha experiencia profesional, pero hemos concentrado en los conocimientos técnicos, en la parte funcional, muy privada y muy estricta incluso. Hoy, por ejemplo, yo trabajo en la Contraloría, y cuando a alguien le mencionamos Contraloría nos suena wow. Pero eso nos da mucho más valor a lo que acabamos de decir. Nos hemos concentrado mucho tiempo, mucho esfuerzo en la parte de conocimiento técnico, pero en la parte relacionada con el desarrollo personal, con el desarrollo de otras habilidades, usualmente lo hemos tenido con una cuestión secundaria. Y cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de participación, de influencia,
no solo como asociación, sino como país, requerimos desarrollar esas habilidades, independientemente de dónde estemos en este momento, la edad que tengamos, la experiencia que tengamos. La idea es dar un paso adicional. Ahora, dentro de todo lo que podemos ver, estamos en una era de la información y el conocimiento. A través del Internet podemos encontrar toda la información. Sin embargo, el día de hoy y las siguientes semanas, lo que queremos dar es un paso adicional. Yo diría algo así como de la teoría a la práctica. Entonces, que cada minuto que estamos acá, en realidad, podamos trabajar algunos conceptos que, como digo, están en los libros, están en el Internet, pero la idea es cómo contextualizamos y cómo llevamos a la práctica ese conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a partir, el título que hemos puesto es Fortalecimiento de las habilidades de liderazgo, y partimos por un tema. Todos nosotros hemos escuchado y estamos permanentemente hablando de éxito. Queremos tener éxito, queremos que nuestros hijos tengan éxito, que nuestros familiares tengan éxito, que nuestra organización tenga éxito. ¿Cuántos de ustedes quiere tener éxito o quiere transmitir éxito en su vida? ¿Algunos excluyen? Creo que no. Y para entrar en el tema del éxito, hagamos un pequeño ejercicio. Pensemos en una persona de éxito. Puede ser una persona peruano, extranjero, vivo o ya del pasado. Puede ser un científico, un estudioso, alguien que haya desarrollado algo que a nuestro parecer nos parezca una persona de éxito. Pensemos en un minuto. Mentalmente pensemos a ver, identifiquemos a qué persona del entorno, puede ser incluso del entorno familiar, externo, etc. Creemos que es una persona de éxito. Pensemos unos segundos. ¿Sí? ¿Y qué tal si compartimos? No sé si alguien, tú, Glenn. Oh, a ver, ¿alguna persona, algún personaje? Erasmo Wong. ¿Qué ve en Erasmo Wong que le parece una persona de éxito? Sabe convenció a sus hermanos para poder hacer el negocio que hizo. Se convenció de nuevo de guita, viajó, vio, aprendió y regresó, y cada hermano dejó su trabajo, su profesión para dedicarse al trabajo, al negocio de la familia. Sí. Entonces, y él, bueno, como eso ha seguido avanzando con éxito, ahora cada uno se ha apartado, y sigue él con su vida. Interesante ver lo que nos dice Erasmo Wong, pero finalmente no termina hablando de Erasmo Wong, sino del grupo familiar al que multiplicó ese éxito. O sea, no solo mire éxito de una persona, sino que contagió, influyó en otro grupo. Beneficio para esa persona, pero no solo está pensando en esa persona, sino en un grupo adicional. ¿Algún otro que quiera darnos? ¿Sí? Gastón Acurio, por ejemplo. Gastón Acurio. ¿Qué podemos ver en Gastón Acurio que podríamos llamar? Fue una persona, bueno, es una persona que trató de difundir lo que es la gastronomía peruana. No solamente la hizo grande a nivel nacional, revalorizó al cocinero peruano, sino que la dio a conocer de forma internacional, ¿no? Y él también bueno, tiene su restaurante, es exitoso en ese sentido, ¿no? Miren, estamos hablando ya de otro término, ¿no? Hablamos de un empresario relacionado con el servicio, como Erasmo. Ahora hablamos de otra cosa que históricamente lo teníamos, pero a partir de su intervención se genera todo un movimiento.
y algo bien definido sobre un tema muy específico en este caso. Cultural, la gastronomía. Exacto. Por aquí, ¿qué dicen los? Carlos Añaño también. Carlos Sí. Añaño. Bueno, tuve oportunidad acá en Ayacucho y bueno, hay un poco de historia, ¿no? El mundo empezó a elaborar gaseosas y todo su progreso ha sido primero ir temprano a vender más barato. En esa época la Coca-Cola estaba pues por el siglo 50 y entonces en el 98 empezó a vender a un sol y ahora se ha expandido a nivel internacional, ¿no? O sea, me parece un buen ejemplo. Miren, detalle adicional, estamos hablando de alguien de provincia y un tema ya de expansión, pero no dice, empezaba temprano. Trabajaba, ¿quién era su principal rival? Coca-Cola. Wow. Podría ser una gran barrera para poder. No, ahí está. Y un detalle adicional de este grupo, su momento de expansión fue en la época del terrorismo. O sea, donde para muchos fue una cuestión negativa, complicada, el hecho de tener los cercos, que no podía entrar la Coca-Cola a todas las zonas centro-sur, fue el punto en el cual el grupo Añaño Fue una oportunidad de fue una oportunidad. O sea, estamos viendo la dificultad convertida además en oportunidad. Excelente, mire cuánta riqueza de nuestro entorno. Pero hay que tener ojos para ver esos detalles. Sí, por favor. Siguiendo la misma línea de los colegas, en realidad hay varios exitosos en nuestro país, ¿no? Pero vamos a resaltar, por ejemplo, de Hualta, Carlos Iraoka. Él inició allá en la plaza principal de Hualta con un negocio múltiple y hoy día pues es un exitoso empresario que ha generado miles de empleos y además sigue dinamizando la economía de nuestro país. O sea, es un éxito que ha alcanzado y ha dejado a la familia una herencia, ¿no?, de negocio. Bien. Otro caso conocido por todos, ya nos está hablando también de la trascendencia. Muchos de ellos ya no están con nosotros, pero es la familia, es la secuencia, es la zona beneficiada por una acción en especial. ¿Alguien más, por favor? Yo quería, no Sí. obstante que no soy aprista, tenemos Víctor Raúl de la Torre, que son otros líderes, ¿no?, que han logrado, digamos, capear todo un movimiento ideológico que venía del extranjero, adecuarlo a la realidad peruana y conseguir que hasta ahora la gente lo recuerde. El legado continúa, ¿no? El legado continúa. Entonces, yo siempre me preguntaba si un líder necesita una no una oportunidad, sino una condición. O sea, en el siglo XX hubieron condiciones ideológicas, ¿no es cierto? Hubo conflictos ideológicos, los ejes, como son. Ahí la Torre se apropió de una idea, la transformó, la adoptó y fue motivo de críticas, ¿no? Pero siguió, y mucha gente hasta ahora lo adora, ¿no? Por no decirlo, lo sigue, ¿no? Lo adora, lo ve como es un paradigma, pues, para mucha gente, ¿no? Mire, líderes prácticos, líderes empresariales, líderes ideológicos. Es decir, cuando alguien preguntaba si, y Glenn hace un rato preguntaba, ¿no?, decía, ¿el líder se hace o nace? Yo creo que hay muchos detalles que vamos a ver ahora, como en algún momento decía nuestro líder John Maxwell, decía, yo no he visto hasta el momento un líder que no haya nacido. Que en realidad es algo parecido a cuando dicen el empresario nace o se hace.
Y vamos a ver, creo que ese va a ser un tema interesante en el que vamos a ver y probablemente lleguemos al convencimiento de que los líderes se pueden hacer. No necesariamente los líderes nacieron y fueron ya predestinados. Algunos obviamente tienen ciertas características, pero vamos a ver que una serie de elementos nos puede acercar de mejor manera a ese liderazgo. Miren, cuánta riqueza, no sé si alguien más tenía alguna persona en especial. Ok, veamos lo siguiente. Veamos sobre un punto más directo. Coincidentemente, pero es bueno ver este tema. ¿Por qué? Porque lo vemos cerca, lo vemos en nuestro país, lo palpamos todos los días. La cocina siempre estuvo presente, la variedad estuvo presente, la riqueza gastronómica estuvo presente. Pero antes de Gastón, no lo sentíamos, no lo reconocíamos, no lo valorábamos en su posición. Pero ¿qué resaltamos de ello? Primer punto, si revisamos un poco la historia, él va a Europa a estudiar Derecho, ¿no? Su padre, un exministro, pero él, centrado en su propósito, en su visión, él pasa de estudiar Derecho a Francia a estudiar gastronomía. Obviamente sabemos que el Gastón de ahora no es el Gastón que inició, pero ahora, ya cuando vemos la fotografía de Gastón, ¿qué tenemos? Una visión definida, una visión clara. Él solo inició y sigue solo hasta ahora. Ha ido jalando gente en el camino. Ha ido. O sea, y hay muchos chefs también que están con él y lo apoyan. Tiene una organización de soporte enorme, ¿no? Sí. Sus propias organizaciones, pero no se ha quedado en sus propias organizaciones. Porque es conocido internacionalmente, porque ha sido premiado y galardonado por el presidente Víctor. No solo por el rol de hacer buena cocina, sino por todo el movimiento cultural, económico, de arrastre, de influencia. Es el mejor embajador que tiene el Perú. Es el mejor embajador. Tenemos su grupo empresarial, pero no queda en su grupo empresarial. Forma gente. Forma gente. Tenemos esta escuela de Villa El Salvador, donde muchos jóvenes reciben la transferencia de todo ese conocimiento. Entonces va trascendiendo, va agregando valor a la persona. Pero no solo eso, Súper sencillo. su sencillez, su trato. Podemos estar o no de acuerdo con el manejo empresarial, pero difícilmente vamos a tener puntos en contra en su relacionamiento con las personas, en el trato, en el tipo de personas que es. ¿De acuerdo? Y no solo eso, hemos visto en una serie de reportajes Gastón relacionándose como en una cadena productiva hacia atrás. Las empresas, los proveedores, procesadores, los agricultores, los ganaderos, es decir, haciendo una red mucho más amplia con beneficios Con la pesca, sobre todo. integrados, ¿no? Es decir, y a su vez el hecho de exigir calidad, exigir cumplimiento, exigir una serie de elementos que finalmente hagan de esa gastronomía muy de alta calidad, significa que el empresario, el agricultor, que sabe que no puede fallar, que tiene que cumplir con la calidad, tiene que cumplir con los hechos. Entonces, estamos hablando
de una red creciente y de influencia de esos niveles. Entonces, fíjense cuántos elementos en una persona, pero tan ricos que todo lo que decía, todo ese conocimiento que leemos en los libros, que vemos en la red, lo vemos de una manera práctica y cercana, ¿no? Alguien como nosotros teniendo eso. Y para nosotros una figura típica de liderazgo. Veamos más detalles. Si analizamos lo que acabamos de conversar sobre Gastón, ¿qué tenemos? El éxito es saber mi propósito en la vida. Gastón tiene claro esta visión. Primer elemento, ¿no? Aún bajo las condiciones de presión que haya tenido con el tema familiar, en ese entonces hablar de alguien dedicado a la cocina era wow, ¿no? Me acuerdo que yo trabajaba en Concitec como director de información científica y tecnológica. Y tenía un compañero que era matemático, su esposa matemática, y tenía un hijo, ¿no? Y entonces todo el mundo decía, wow, papá matemático, mamá matemática, el hijo científico o matemático. Y él solo decía, ¿y tu hijo se ha ido a Europa a estudiar? No entiendo bien de esa cosa. No. Y por años no revelaba que estudiaba su hijo. Hasta que un día se franqueó, ¿no? Dijo, bueno, les voy a contar. Mi hijo es chef. ¿Qué? Me daba vergüenza. No era la lógica. Pero en esos años ya la gastronomía había tomado otro lugar. Y él dijo, gracias a mi hijo, ahora viajo a Europa, conozco las mejores zonas porque mi hijo está triunfando en este tema en Francia. Respecto a ese tema, yo quiero hacer una profesión. Yo, bueno, trabajé en lo que es planificación y formamos la primera escuela de planificación en el Perú y Senado, con la ayuda de Máximo San Román, que fue el que donó las maquinarias, ¿no? Otra persona de éxito también. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Aparte de enseñar la parte técnica, al panadero había que enseñarle a tener confianza, a sentirse orgulloso de lo que hacía. Y había prácticamente como que el panadero en un nivel y el cocinero estaba al mismo nivel. Después de Gastón, el cocinero estaba acá, súper empoderado, se sentía muy... y el panadero todavía seguía acomplejado, hasta que poco a poco, a través de la capacitación de las escuelas, no ha llegado a tener el nivel de cocinero, ya se siente orgulloso de lo que es. Pero en esa época eran profesiones que, digamos, se discriminaban. De alguna manera. Exactamente. Y teniendo un propósito fijo, fíjense, aún siendo un entorno no del todo positivo, uno puede avanzar. El segundo elemento, ese éxito, para tener ese éxito, han tenido que alcanzar su máximo potencial. El tener éxito no viene, wow, una lotería. En uno de los casos que hemos estado viendo, y en el caso de Gastón en especial, hay toda una secuencia de construcción, de experiencia, de sacrificio, de llegar al máximo nivel. Dice que una organización, el nivel que alcanza, corresponde al nivel que alcanza su líder. Mire qué profundo estamos diciendo esto. Es decir, si un líder, sea empresario, intelectual, científico, se estanca,
su organización va a llegar hasta ese nivel. ¿Y eso qué significa? Que el líder que quiere que su organización crezca, el líder tiene que estar permanentemente en crecimiento. El líder se estanca, su organización se estanca. El líder se desarrolla, su organización se desarrolla. Fíjense lo importante de lo que estamos diciendo. O sea, el liderazgo y el éxito no es una posición, ya llegué, tuve éxito, ya soy líder, quedo ahí. ¿Cómo voy escalando a los distintos niveles? Y ahí habrá todas las estrategias, habrá todo nuevo conocimiento de lo que podamos generar para tener éxito. Entonces, alcanzar el máximo potencial como un punto principal. Pero no solo quedar ahí, hasta este punto estamos yo tengo mi visión, yo tengo un propósito, yo me esfuerzo, alcanzo mi máximo nivel. Pero este último punto, plantar semillas que beneficien a otros. Y esto, fíjense, es una idea plasmada por nuestro líder, que es John Maxwell, después de muchos años de haber estudiado, evaluado y analizado estos temas. Y entonces, este tema de plantar semillas que beneficien a otros es el legado final de un líder brilliante. Sembrar toda esa experiencia, transferir esa experiencia de tal manera que el liderazgo no solo es un tema de liderazgo o éxito personal, ni solo familiar, estamos hablando ya de entornos mayores. Y entonces, volviendo al ejemplo de Gastón, decimos, Gastón podría estar maravillosamente bien viviendo en Europa y gozando de todo. ¿Qué hace en Villa El Salvador promoviendo, y en Betanilla también creo que tiene otro grupo? En Pachacute. Está sembrando. Porque ya no va solo al crecimiento personal, sino Al país. al país. Fíjense cuántos elementos en un análisis simple de una persona que está cerca a nosotros. Y entonces de lo que hemos estado revisando, tenemos 4 cosas que hacen bien las personas exitosas. La primera, se relaciona bien con la gente. Cualquiera de los líderes que hemos estado pensando y compartiendo, todos ellos han sabido relacionarse bien con la gente. Y no estoy diciendo relacionarse bien con sus trabajadores, no, estamos hablando de relaciones personales más amplias. ¿De acuerdo? Ninguno de ellos llegó al punto que está siendo llanero solitario. Solo en la serie vemos el llanero solitario. Pero en la vida, alcanzar el éxito, alcanzar un nivel alto, requiere reunir y desarrollar un equipo. No hay liderazgo, no hay organización, no hay reto que uno pueda lograr solo. Siempre tiene una actitud correcta, una actitud positiva. Y la actitud la vamos a ver desde la posición, desde la forma de hablar, de la forma de actuar, de la forma de ver los problemas, de la forma de ver su hogar, su entorno, su país. Carlos nos decía, somos un país con muchos recursos. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como organización ante esa posición? Es un reto. Pero la actitud lo dice todo.
¿Podría uno en una organización? Yo, ok, somos una organización, somos reconocidos, estamos tranquilos. Pero la actitud de querer influir, la actitud de querer dar valor, así como Gastón dio valor, tema de gastronomía, la actitud. Y son excelentes líderes. El tema del liderazgo, tal como habíamos analizado. Y entonces, estos 4 temas son los temas que vamos a desarrollar en esta sesión, más la sesión siguiente. Y a esto le estamos llamando el éxito real. Si bien es cierto la palabra real, real o ficticio, pero en realidad es la composición de estos 4 elementos. R de relaciones, E de equipamiento, A de actitud y L de liderazgo. Esos son 4 elementos que los vamos a analizar y vamos a ver que esto es directamente la fórmula que orienta a poder tener un éxito real. Y entonces empezamos con el primer tema, relaciones. Cuando usualmente decimos relaciones, nos viene a la mente relaciones con las personas, relaciones institucionales, incluso las entidades tienen, ¿no? Tenemos la Oficina de Relaciones Institucionales y esto. Y en términos general, tenemos el ingrediente más importante en la fórmula del éxito es conocer cómo llevarse bien con la gente. ¿Okay? ¿Será verdad? ¿Es verdad que tanto incluye este tema de cuán importante es llevarse bien con la gente? Y esto no es el teórico de Google. Esto evidentemente esto ustedes le oigan. De todo lo que hagan, lo más importante en la vida es conocer cómo llevarse bien con la gente. Se logra más con él que con él. Por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver. Fíjense, los ejecutivos de las grandes empresas a nivel mundial, cuando van a seleccionar personas de mucha importancia, uno de los elementos que ellos buscan es la habilidad de trabajar con la gente. La habilidad de trabajar con la gente. Un tiempo trabajamos un proyecto en ESAN llamado Reconversión Laboral. Reconversión Laboral, y fue un proyecto de más o menos 5 años, trabajamos con 10.000 personas. Y el reto era el siguiente. Había muchas personas que salían de las empresas mineras, de Perú, de las grandes empresas, porque estas iban a ser privatizadas. Y entonces teníamos desde gerente general hasta personal de seguridad, todas las escalas que salían de estas empresas. Y el reto de este proyecto en esa era su reconversión laboral. Eso significa volverlos a recolocar en alguna entidad, en alguna empresa, o generar un emprendimiento con ellos. Y entonces, ¿qué hacíamos con ellos? Una relación personal, no una medicina general para todos, algo personalizado, donde le preguntaba quién era, qué experiencia tenía, qué familia tenía, dónde vivía, cuál era su expectativa de vida como persona. Y trabajamos con cada uno de ellos un plan de vida, así le llaman, plan de vida. Y dentro de ello, gran parte era consignar
su currículum actualizado. Y muchos de ellos habían trabajado por 20 años, 25 años en una sola empresa, en una actividad, y habían ascendido, etc., pero era esa su actividad. Y entonces sí encontrábamos que había que mejorar su perfil técnico, algunos cursos especiales, alguna herramienta que tenga que manejar. Pero había un elemento que cuando teníamos estas personas preparadas, teníamos que colocar en alguna empresa. Y entonces, por ejemplo, Shell. Requerimos 5 personas con este perfil de conocimiento, pero con este perfil de persona que tenía que ver con este elemento, la habilidad de trabajar con la gente. Porque no era un ascenso, estoy en una posición ahora, voy a ingresar a una nueva organización, voy a empezar de nuevo. Parte de mi maletín de herramientas son los conocimientos y diplomas que tengo, pero finalmente, en muchos casos, enviábamos los candidatos, ok, excelente, ahora por favor analicen los elementos de trabajo en grupo, de habilidad de trabajar con la gente. Y en muchos casos, ahí se conoce. Y entonces teníamos que trabajar con ellos todo un proceso de mejoramiento de habilidades, desde cómo presentarse a una entrevista, la puntualidad, la presentación, el tipo de lenguaje, el tipo de dicción, qué cosa espera una empresa de un nuevo trabajador. No que uno vaya y lo que le debió decir al jefe anterior, que salió resentido porque le sacó, eso lo llevaban y se lo decían al nuevo entrevistado. ¿No? Pero analizar conmigo que era parte de su vida, que debía de generar una siguiente posición, una siguiente actitud, mejoraba grandemente esa segunda posición. Esto que nos dice a nivel internacional, lo vivimos cada día. ¿Sí? La habilidad, los conocimientos, excelente. Pero mucho más que eso, y a veces de manera definitoria, es la habilidad de trabajar con la gente. Fíjense, la Universidad de Harvard hizo un estudio sobre el éxito es 13% conocer el producto y 87% conocer. Miren, llevado a nivel personal o llevado a nivel organizacional, esto es una empresa no solo tiene éxito por sus ingenieros, por sus técnicos que sacan un excelente producto, es por la relación a los grupos de interés, que en este caso pueden ser los clientes. De igual manera, o sea, podemos tener ciencia avanzada en muchos términos, pero si no llegamos, no nos relacionamos adecuadamente, ese conocimiento queda en 4 paredes. ¿Cuánto conocimiento especializado sobre la papa, sobre la alpaca, sobre muchas cosas que tenemos acá, en gran medida queda encerrado en 4 paredes en alguna determinada organización? ¿Por qué? Porque nuestro científico ha sido formado como científico y está convencido que ese es su corte y que las cuestiones de relaciones personales, de tratamiento, como que lo dejamos en segundo plano. Y aquí estamos demostrando la parte de conocimiento, una mínima cantidad. Conocer gente, relacionarse con la gente, punto focal muy importante. Entonces, cuando hablamos
de relaciones, estamos hablando de relacionarse bien con las personas. ¿Ok? Pero esas relaciones, empezando porque todas las organizaciones, la vida en general, son con personas. No hay una organización sin personas que se desarrolle. O sea, toda nuestra sociedad, toda la humanidad es persona con persona, a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel institucional, es una relación. Pero todas esas relaciones son iguales, tienen el mismo efecto. No, fíjense. Uy, perdón. Hay relaciones que suman, ¿sí? Apuntamos en una misma dirección, compartimos visión, compartimos intereses, suman, se complementa. Lo que a alguien le falta, la otra persona completa. Relaciones que suman. ¿Qué son las relaciones que multiplican? Las que hacen un sinergismo para lograr algo. Estamos hablando de lo que sería un catalizador en un compuesto químico. Acelera el proceso más allá de lo normal, ¿no? Entonces, en este caso, no va solo en la complementariedad, sino un elemento que acelere el proceso, amplíe de una manera extraordinaria. Entonces estamos hablando de una relación que multiplica. O ese efecto de liderazgo, de sembrar nuevos líderes, desarrollar nuevos líderes. Estamos hablando de una relación multiplicativa, no solo que eso. Pero también hay relaciones que y con una mala actitud, una actitud pesimista, una actitud derrotada, no nos va a ayudar. O una opinión, personas que opinan y siempre van a encontrar y vamos a buscar el pero, ¿no? El pero, el por qué, o pensar que todo el destino y todo lo que pueda hacer no depende de mí. Miren, el Estado, el gobierno, la entidad, por ellos estoy así. Y peor aún si hay visiones completamente diferentes. Estamos hablando ya de una división. Y una división a tal punto y también visible. ¿Se acuerdan de Basta? La empresa que en un momento exportaba, ahora escuchan de Basta. ¿Cuál fue el caso real de Basta? Yo tuve un compañero, yo soy ingeniero mecánico, un compañero mío trabajó en Basta por muchos años y me contó la historia, ¿no? ¿Sí? Basta brillante, Basta, hasta que el dueño falleció y dejó en herencia a los hijos. Y entonces, ¿qué pasó? Cada hijo con visión diferente, un día apareció uno de los hijos en la planta y dijo, me llevo la mitad de la planta. Y se llevó con camiones, desmontó la maquinaria. Entonces, Basta dejó de ser Basta. Ni para uno, ni para otro. Desapareció. Por ese detalle de división. ¿Sí? Una relación que divide. Fíjense, en este caso, en nuestra mente basa la empresa de éxito. No hubo una buena siembra. No hubo una siembra, no hubo NL que finalmente hizo que dos visiones diferentes terminan destruyendo algo exitoso. De repente era la misma visión, pero cada uno quería tener una. Probablemente. Probablemente. Disculpe, Sí. esto de multiplícame, la perdí.
Sí. Liderando por multiplicación. Relaciones por multiplicación. Es el mismo efecto catalizador. Le pongo un ejemplo a nivel empresarial. A nivel empresarial, ¿qué ocurrió con IBM? IBM era una organización que en cierto año para nosotros era la empresa. Pero IBM estaba centrado en máquinas corporativas, grandes empresas. Y de repente salieron las laptops, salieron las PC personales. Y IBM dijo, no, mi fuerte son estas. Pero pasó el tiempo y IBM empezó a irse picada ante esa nueva realidad. Y entonces ellos tuvieron que analizar y pensar, ok, seguimos así en bajada. Vieron que en la China había una empresa, Lenovo, que estaba exactamente a la inversa de esta curva de caída. Ellos estaban en ascensión y eran la tercera empresa mundial. Y entonces ellos deciden aliarse, IBM con Lenovo, le pasa todo el conocimiento de IBM PCs y pasa de estar como en el 8º lugar en picada al 3er y 2º lugar a nivel mundial. Dejó de llamarse máquinas IBM, ahora son Lenovo. ¿Se dan cuenta esa figura? Es decir, no solo voy a expandirme en mercado, que sería sumar, ¿no? Estoy sumando, creciendo, sino paso, en este caso incluso mucho más dramático, pasa de estar en caída, en picada, a pasar a dar un salto. O sea, ese salto es la multiplicación. La suma es un crecimiento más lento, más favorable. Entonces, la idea es esta, es decir, ya a nivel personal, a nivel de liderazgo, dice, si estamos cómodos donde estamos, es que nos está faltando relacionarse con alguien que esté por delante de nosotros. Porque estaremos dejando de aprender. Es decir, yo ya alcancé el tope, soy el éxito y quedo ahí. Pero ¿qué pasa si yo estoy en un entorno positivo? Voy a seguir recibiendo mayor conocimiento, voy a seguir alimentando para seguir creciendo. Bueno, en todo caso, ¿quién fue el líder? ¿El de Lenovo o IBM? Los dos. La decisión final a nivel de organización, que muchas veces no es yo único, sea persona o sea grupo, es aliarse, en este caso, a tener una relación que multiplique. Porque te permita vivir. Para Sí. sobrevivencia. También sobrevive. Es lo que ahora está ocurriendo, la cosa más rara del mundo, ¿no? Es decir, estas empresas europeas como, por ejemplo, Volkswagen, aliándose con sí, o sea, empresas que antes eran Suzuki, aliándose entre ellos, incluso en las empresas japonesas, o sea, aliándose Suzuki con Honda, donde antes eran pues... Pero es que si no se alían en este momento, las empresas chinas no van a desaparecer. Hace un tiempo una universidad hizo un estudio sobre confianza de la gente, ¿no? Decía que la gente, solamente el 15% de la gente confiaba en su vecino, ¿no? No confiaba en la iglesia, no confiaba en la policía, no confiaba en los jueces y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo lograr, en ese escenario, cómo lograr líderes que convoquen, ¿no? Justo, ese es el tema que vamos a ver. Excelente tu pregunta porque justo lo que va a venir es esto, ¿no? Entonces, dentro de este entorno, ¿por qué analizamos relaciones que suman, restan, multiplican y dividen? ¿Por qué? Porque el crecimiento prospera en entornos creativos. Eso significa que de manera consciente tengamos que ver, cuidar
y alimentar aquellas relaciones que no, sí, pero aquellas relaciones que no tendrán un lugar que no influya hacia mi desarrollo. Sí, es para identificar, estar consciente que vamos a tener los 4 elementos: suma, resta, multiplicación o división. Y es decisión nuestra qué hacemos. Ok, ahora tenemos factores para la buena relación. ¿Qué factores hacen que las relaciones sean buenas? Hablando de R. El primer factor es el siguiente: ama y acéptate a ti mismo. Pero, ¿qué puede influir esto? Y si hablamos de relación, estamos hablando de relación con personas. Pero acá nos dice, la única relación en tu vida que es continua, desde que naces hasta que mueres, y la más importante es contigo mismo. Esperen, pero no decía que la relación era con otra persona. Sí, pero imaginémonos una persona que ha sido herida, que tiene un autoconcepto que no es positivo, con una autoestima baja, que ha tenido casos en los cuales ha definido lo que somos en este momento. Si ese autoconcepto positivo o el autoconcepto que uno tiene o vamos a llamar la posición que tengo en este momento, no es la más positiva. Si yo no me acepto a mí mismo, no me valoro a mí mismo, ¿cómo creo que va a ser mis relaciones con las personas? No van a ser buenas. Van a ser relaciones muy tímidas, relaciones muy sumisas, relaciones muy de protección. No hablo, me van a criticar, no hago esto porque me han dicho que puedo fallar, qué vergüenza que puedo hacer. ¿Se dan cuenta la cantidad de elementos que tenemos a sí mismo? Y miren un ejemplo. Tomás Alva Edison, cuando estaba aún en la escuela, la maestra le envía una carta a su mamá. La mamá llega y Tomás Alva le dice: mamá, la maestra me ha dicho que te dé esta carta y que yo no la lea y que te la dé. Entonces la mamá lee y con lágrimas en los ojos le dice: ¿y qué dice mamá? Dice que eres un genio, que esta escuela ya no te puede enseñar más de lo que eres, entonces yo te voy a enseñar. Le vas a venir y ya no vas a estar en él. Y es así que tenemos a Tomás Alva Edison, gran inventor. Pero cuando la mamá fallece, él revisando entre las cosas, encuentra esa carta. Y lee la carta que decía: su hijo es deficiente mental. No lo podemos seguir enseñando en el colegio, lléveselo a su casa expulsado. Imaginémonos si la mamá le hubiera dicho, ¿no? Dice que hubiéramos tenido un Tomás Alva Edison, probablemente uno menos. Pero mire, ¿qué tanto puede influir? Y obviamente, si no nos amamos y aceptamos a nosotros mismos, difícilmente vamos a hacer relaciones buenas con los demás. Pero la buena noticia es que si eso lo manejamos en el inconsciente, probablemente vamos a decir: es mi destino, soy así,
y así voy a ser siempre. Lo bueno es que todas estas cosas, si uno primero toma conciencia de esa situación, acepta, perdona, toma una nueva posición, no puede cambiar. Entonces, el primer elemento, ama y acéptate a ti mismo. La primera persona con la que aprendes a convivir es contigo mismo. Primer punto. ¿Cómo estoy? ¿Cómo quiero estar? Todavía no estoy hablando de relaciones con otra persona. Debo sanar, debo curar para pasar a los demás. En el ejemplo, de Thomas Edison fue la madre la que... ¿Cómo se puede interpretar eso? Muchos dicen, ¿no? El gran personaje en realidad ha sido la madre que hizo que Tomás Alva Edison, ante ese concepto de una persona tan valiosa como su madre, lo lleve a una posición de confianza, de, uy, soy extraordinario. Mire, una palabra, ¿cómo puede influir en una persona? Y muchas veces, tal vez erróneamente, venimos de una cultura donde a muchos de nosotros nos ha pasado que cuando llegábamos con la libreta, el papá, la mamá, no se fijaba en las buenas notas, se fijaba en qué cosa nos había ido mal. Y en lo rojo. Claro. Cuando de repente ahí estábamos mostrando que éramos brillantes en algo, y obviamente no vamos a ser brillantes en todo. Pero el punto apuntaba a qué cosa has fallado y no en qué eres bueno. ¿Se dan cuenta? Y en el caso de la pregunta es eso, o sea, ¿cómo puede cambiar de la opinión de una maestra que probablemente no entendió que la mentalidad de Tomás iba mucho más allá, que rompía los esquemas, que era fácil ponerle deficiente mental? Hay un dicho que dice, míralo a otra persona, ¿no? Como Dios quiso que fuera. O sea, lo ves como su potencial. Exacto. Y qué bueno lo que mencionas. En realidad, cuando leemos sobre la creación, dice la perfección de la creación de Dios, cada uno de nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza. Y no porque 10 personas nos digan, tú no vales, tú no estás bien, en esto fallaste, nos pongamos en una posición diferente, ¿no? Segundo factor, pon energía en ser agradable. ¿Qué significa ser agradable? No es el punto focal de la fiesta, el divertido, el chistoso. Estamos hablando de ser agradable, sonreír, preocuparse por la otra persona, entender su personalidad, entender la visión que tiene, entender, conocer cuáles son sus hobbies, cuáles son sus problemas, cuáles son sus deficiencias. Y eso no es una cuestión fácil. Es, en algunos casos, más complicado que otros. Pero justamente por eso decimos, pon energía. No es ser agradable y punto. Pon energía, pon esfuerzo para ser agradable. ¿Y quién nos va a decir que somos agradables? No somos nosotros. Y no es agradable por las palabras que digo, con las actitudes, con las acciones, con la valoración que tenga con la persona. Cuando alguien dice, esa persona tiene carisma, es una persona agradable, es una persona atractiva, es una persona que atrae. En realidad es una persona que está poniendo
energía en ser agradables. Realmente, estamos diciendo, creamos, amémonos, hay que querernos y hay que esforzarnos para esa relación. ¿Sí? A veces, la relación en las personas es una relación técnica. Les cuento que en Consistec muy pocos nos llamábamos por el nombre. Las relaciones eran por el grado o título. Doctor, ingeniero, magíster. Es más, alguna vez cuando hacíamos, hay un grupo de personas que esté a conversar con usted, ¿qué grados tiene? Entonces, fíjense, a veces hay eso, ¿no? Es decir, una relación de ubícate, o una relación de persona, pero acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, si a esa relación formal, si a esa relación incluso de jefe, a grupo de trabajo, etc., hacemos un esfuerzo de ser agradables, les aseguro que en el 100% de los casos, esas personas van a empezar a cambiar su visión y su tratamiento con nosotros. Incluso en las relaciones interpersonales en la cultura laboral, el tutear a un jefe no significa que uno le falte el respeto o esté pasando por encima de él, ¿no? Porque el que es líder se gana ese respeto. Y un tuteo no es una falta de respeto, al contrario, es una forma de generar confianza. Exactamente. Y como en algún momento veía en la cultura japonesa, empresarial, si alguna vez hemos ido a Cusco y hemos visto un grupo de japoneses, alguien llevando una banderita y de repente, ¿por qué de a 10, de a 5? De un pueblo que cerró por este mes y están de vacaciones el gerente y todos sus trabajadores. Pero uno dice, ¿y por qué lo hacen? Porque ellos han entendido que la misma persona que trabaja en la panadería es la misma persona de su familia. Es el padre de familia, es el esposo. Entonces, en realidad, la empresa es una extensión de la familia y no es persona A que tiene un comportamiento, tiene una ética, tiene una forma de trabajo en la empresa y es otra persona en su trabajo. Aunque muchas veces nos pasa, ¿no? El trabajo, a veces nuestro trato es exquisito y a veces en casa cambió. Pero finalmente seguimos siendo las mismas personas, ¿no? Seguimos siendo las mismas personas. Entonces, fíjense en los efectos que puede empezar a tener una persona poniendo energía en ser agradable. Recuerda sus nombres. Miren, yo personalmente no recuerdo muy fácilmente. Es más, yo incluso para estudiar mecánica y en la católica era pues, no era de recordar mucho las fórmulas, pero tuve que usar una serie de técnicas, ¿no? Para que una fórmula con 10 elementos me pueda acordar. Entonces yo ponía el nombre de mis amigos por cada letra y entonces decía el partido de fulbito de tal, de la prueba y sacaba la fórmula. Pero igual, o sea, no todos somos especialistas, tenemos mente fotográfica. Pero si a una persona que la vimos y la volvemos a ver dentro de un mes y le decimos, hola Carlos dice, qué agradable, se acordó de mí. O sea, nos es muy agradable escuchar nuestro nombre, que lo tenemos desde nacimiento, y mucho más si a una persona, aún siendo extraña por primera vez, luego que se recuerde mi nombre, cambió totalmente. Si nos es difícil, felizmente ahora tenemos en un celular, tenemos la cámara, tenemos WhatsApp para poder escribir y acordarnos, ¿no? En tal reunión, tal persona se llamó tal. Sí. En lo que se refiere a ese punto, más efectivo es el nombre
o el apellido, o los dos. Lo que no sea más fácil. Obviamente el nombre es mucho más personal. El apellido, ya, aunque vengan, hola Aresti, es más, en mi caso, creo que es más fácil que se acuerden de Matuti que de Aresti, ¿no? Entonces, en muchos casos, hola Matuti. Suena a Don Gato y su padrino, ¿no? Entonces, es más fácil acordarse de Matuti. Pero igual, o sea, nombre, apellido, pero dar un paso. Y mucho más si uno siendo líder o jefe, imagínese que se acerque a sí, que lea su nombre, por favor. María. Hola María, ¿qué es hijo? ¿Qué es de tu vida? Wow, María. Bueno, yo quiero contar algo que verdaderamente a mí me impactó. En mi casa había una chica trabajando con nosotros y viene mi amiga, una amiga que viene y, te presento, Ivana, está trabajando acá ahora. Y después de una semana, que sé yo, llama a mi amiga y contesta Ivana por teléfono y mi amiga le dice, hola Ivana, ¿está la señora? Sí, está. Y Ivana viene y me dice, señora, me dijo mi nombre. O sea, hasta ahorita me acuerdo de porque se sintió como reconocida, no es una empleada cualquiera, sino me dijo mi nombre, señora. Sí, miren, un elemento aparentemente muy simple causa impacto. Miren, ese testimonio interesante, ¿no? Enfócate en sus intereses. ¿Alguna vez han hecho la prueba de, por ejemplo, enterarse si una persona, obviamente si es de universitario y habla de universitario, ya conectaste? O si de una persona su interés es el hijo que se fue al extranjero. ¿Y qué de Jorge? ¿Cómo le va? Le hacen una pregunta de 5 segundos y van a tener media hora de conversación. ¿Por qué? Porque la llave de conexión es ese interés que tiene esa persona. Pero si esa persona que está, su interés principal es el hijo que está en este momento en el extranjero y le quiero hablar de universitario, no conecta. Pero aún peor, si al de universitario le empiezo a hablar de alianza, terminó la conversación, ¿verdad? Ni siquiera. Había una historia que decía que Rockefeller, que era pues un individuo que no era pues aceptado porque era el hombre más rico del mundo, ¿no? Dice que pues él sabía que no era simpático, recurría a un grupo de gente que si a alguien se le acercaba para proponer un negocio, siempre lo dirigía a una persona, ¿no? Decía, habla con él. Y si él veía que era importante, recién hablaba con él. Porque decía, yo no tenía buenas condiciones para relacionarse. No era no estaba interesado en sus intereses, sus intereses eran económicos, pero él utilizaba a otras personas para que le hablaran, digamos, en términos más afectivos. Entonces, logra su objetivo, que es hacer una especie de filtro a quien le interesaba conversar con él. Exacto. Y mire que entonces, estamos hablando de relaciones, pero hasta este momento no he hablado de yo, estoy hablando siempre de la otra persona. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es su visión? ¿Qué le gusta? ¿Qué piensa? El direccionamiento orientado no es yo soy así, soy hablador, hablo de cualquier cosa, no. Aquí estamos hablando de canalicemos esos componentes y esos factores para tener buenas relaciones. Pide ayuda a otros. Es una cosa que a veces la autosuficiencia, no voy a pedir ayuda a alguien. Les cuento que en el trabajo había un arquitecto un poco callado, muy parco al hablar,
y un día nos invita a su departamento a tomar un lonche. Y entra al lonche y entra a su departamento y dice, ¿no? Alexa, prende la luz. De repente, ¡pum!, se prendieron la luz. ¿No? Alexa, prende el televisor y ¡pum!, se prendió el televisor. Alexa, ponnos una música porque estoy con mis compañeros. ¿Qué música quieres? ¿No? Un instrumental. Y ¡pum!, instrumental. Yo me quedé sobre... ¿y Alexa quién es? Era una bolita. Era inteligencia artificial utilizada. Terminó la reunión, quedé admirado y me acerqué. Este arquitecto, le digo, oye, me ha fascinado. ¿Dónde puedo conseguir? Y enséñame a manejar. Y wow, se le abrió los ojos. Sí, te interesa, mira, me mandó información, puedes comprar aquí, allá, hay tales colores, esto es así, bla, bla, bla. Oiga, he pedido esa ayuda. Ahora, si vieran cómo conversamos, ¿no? Lucho a lo lejos, Miguelito, hola Lucho, bla, bla, oye, ya salió la nueva versión. No aprendiste uno, aprendiste dos. Y miren, ese hecho de preguntarle, hizo eso. Y otra experiencia, me acuerdo cuando recién había egresado de la universidad, fui a trabajar a la Leche Gloria, aquí. Pero para esto habíamos tenido un último curso en la universidad donde un egresado de la universidad regresaba con una hora y nos contaba a los que íbamos a egresar alguna experiencia personal. Y este ingeniero nos dice, miren, ustedes son jóvenes, van a ir a trabajar donde no van a encontrar personas de su edad y probablemente ustedes van a ser sus jefes. Nunca vayan con la actitud de yo sé más, yo soy ingeniero. No, olvídense de eso. Porque lo que van a encontrar es una barrera. Lo que ustedes tienen que hacer es reconocer la experiencia que van a encontrar, ponerlo a nivel y pedir que ellos les ayuden a ustedes. Así despiertan el instinto paternal y ellos nos van a adoptar como hijos suyos. Y no nos van a ver ni como competencia. Dicho y hecho, en la Gloria apliqué exactamente eso. Vi a uno de los técnicos que era bastante mayor y le dije, mire, yo no sé nada de esto, enseña. Y obviamente al toque me adoptaba. Y mira esto y esto funciona así, mira para las latas, bien. Al punto que a la siguiente semana, como hacíamos turno de noche, bien de noche, viene y me dice, por si acaso, si tiene sueño, en esa esquinita de ahí no le van a ver las cámaras que usted está descansando. Pero era una muestra como De confianza. de confianza. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando pedimos ayuda a alguien? Primero, estamos valorando. Estamos reconociendo la experiencia, el conocimiento, algo que tiene valor y que me puede ayudar. En otras palabras, estoy valorando. Segundo, estoy indicando que su ayuda me va a beneficiar. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto de nosotros nos hemos pasado? ¿Cuánto tiempo diciendo, no, esto mejor no lo pregunto, lo leo, lo reviso, porque me da vergüenza preguntar que no sé esto? ¿No? Pero fíjense ese elemento. Pedir ayuda a otros. Agregar valor a las personas. ¿Podríamos agregar valor a una persona que no la valoramos? Probablemente no. Difícil. Entonces, el primer paso para agregar valor es buscar el valor que tiene esa persona. Reconocer su cuerpo.
reconocer sus cualidades, saber que es una persona de valor, no necesariamente por la posición, la puesto o ubicación, puede ser momentáneo, no sabemos, pero lo primero al decir vamos a agregar valor a la persona significa voy a valorar primero a la persona y voy a hacer el esfuerzo para transferirle experiencias, conocimientos, experiencias en general. Pero eso a su vez, ¿qué va a hacer? Me obliga también a seguir agregando valor a mí mismo. ¿Sí? Va a ser mucho más fácil que la persona recepcione algo si me ve coherencia entre lo que digo y lo que hago. ¿Se dan cuenta? Va a captar con mayor fluidez si sabe que lo estoy valorando. Y no es una cuestión solo operativa. Te enseño algo porque ya. ¿No? Un trato personal. Y entonces, al agregar valor a las personas, como decía, nosotros mismos nos estamos agregando valor. Retroalimento. Y es una espiral positiva. Pero si desvalorizo a la gente, no voy a agregar valor. Yo mismo me estoy poniendo en una posición descendiente. Y además, para agregar valor, estamos conociendo mejor a la persona, ¿no? Porque para agregar valor, obviamente, tengo que tener una mayor cercanía con la persona. Sigue el principio del 101%. ¿Qué significa eso? De 100 cosas que tenemos con las personas, busquemos al menos el 1% en lo que estemos de acuerdo y démosle el 100% de nuestra atención a ese 1%. Usualmente somos al revés. Nos fijamos el 1% de lo que estamos en desacuerdo y le metemos el 100% a ese desacuerdo. Acá nos plantea el reto totalmente al inverso. Busca ese 1% en lo que puedes tener acuerdo y dar el 100% de tu esfuerzo para ese 1%. Obviamente no va a quedar en 1%, es decir, el empezar el reto a tener una relación centrada en las cosas comunes, no en las diferencias, va a ser que hoy día será 1%, mañana será 5%, y en algún momento llegará a ser 50%. Entonces, estamos haciendo el esfuerzo de identificar. Si analizamos, yo les aseguro, todos hemos tenido esas experiencias, ¿no? Estamos buscando, ¿qué nos diferenciamos? Y a veces es un poco dificultoso, pero hay un 1% al menos de cosas que estemos en acuerdo. Quiere a las personas más que a sus opiniones. No, es decir, todos vamos a tener opiniones sobre la vida, opiniones políticas, sobre la moral, sobre la ética, una serie de cosas. Enganchado con lo anterior, es decir, si nos vamos a centrar en la opinión sin ver que detrás de ello hay una persona igual que yo, con la misma problemática, con una familia, con los mismos problemas, etc. Entonces no me voy a centrar en esas diferencias de opinión, sino más bien centrarme en la persona. ¿Vale? Sigue la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Si solo aplicáramos este principio esta semana y la semana siguiente, primero estaríamos menos estresados, porque antes de hacer algo,
Acuérdense que los conflictos y todas estas cosas no es una cuestión de momento, ¿no? Viniendo desde atrás, la opinión que tengo sobre esa persona, la opinión que tengo, que ya he formado algo y entonces mis palabras van a tener una fuerza, un volumen, un significado. Y quisiera que me dijeran, que me traten o que hagan conmigo en esa situación. ¿Cómo esperaría que me traten cuando cometo un error? ¿Cómo esperaría que me traten para darme un encargo? ¿Cómo esperaría que me traten ante una determinada situación? Entonces esto va a hacer que primero en la mente, posteriormente en la acción, podamos tener esa cercanía con las personas. Les aseguro que la mitad de las cosas que decimos, me salió, fue así, dejarían de ser así si nos pusiéramos por un momento en el lugar del otro. Busca recursos para ayudarte a mejorar la capacidad de relación. Ese libro es buenísimo, el de Garnier. Por ejemplo, ¿no? Entre otros, o sea, lo primero, estar consciente de que esto es intencional. El generar buenas relaciones no son temas, esto me viene de familia, esto me viene de carácter, o ya pasará el tiempo y esto se va a arreglar. Acá lo que estamos diciendo es que conscientemente podemos mejorar la relación. Y uno de los elementos es con qué nos alimentamos, de qué estamos recurriendo para mejorar esa relación. Y vamos, felizmente ahora tenemos una serie de libros, ¿no? Acá tenemos alguna lista de estos libros, algunos orientados a la relación directamente, otras relacionadas con inteligencia emocional, los hábitos en las personas, cómo los pensamientos en una persona definen sus acciones, una serie de elementos. Y si todavía nos gusta leer un libro físico, los hay, casi todos ellos ahora hay en versión PDF, digital. Y les animo lo que yo estoy haciendo ahora último. Antes renegaba del tráfico porque yo trabajo acá cerca y vivo en La Molina. Entonces, en la mañana llego, me levanto y salgo de casa 6 y 10. En 25 minutos estoy estacionando mi carro por acá, máximo en media hora. Para regresar a ese Trono. Para regresar, hora y media. Y antes, wow, este tráfico. Ahora, audiolibro. Audiolibro. Hay aplicaciones. Sí, claro. Audiolibro. En 15 minutos. A veces el libro completo me estoy escuchando de los más largos en una semana. Sí. Otros en 2 días, 3 días de tráfico, y la verdad que es la mejor terapia porque uno va aprendiendo. Me olvidé de que hay colectivos, taxis, que el semáforo, ¿verdad? Una buena forma de aprovechar esas horas que en área urbana nos complica la vida, ¿no? Es un tiempo de capacitación. Y hay, bueno, las charlas, hay podcasts, hay N recursos que a estas alturas podríamos decir, no necesito invertir más como para poder avanzar. Recursos los tenemos, pero para que eso sea aplicado es la intencionalidad. Si no hay intencionalidad de crecimiento y de desarrollo, me pueden dar todos los recursos y no los voy a aprovechar. Este documento les vamos a hacer llegar por eso al final, por favor, sus correos electrónicos, porque es un ejercicio interesante, una autoevaluación. Califiquemos ahí de es una autoevaluación que nos va a ayudar bastante. Digamos, si te acercas a ti mismo. Son preguntas para que en privado ustedes puedan responderlo.
¿Pones energía en ser agradable? Ahora, todas las respuestas son válidas. Si aún tienen una puntuación muy baja, es nuestro reto subirlo. ¿Recuerdas el nombre de las personas? Te enfocas en los intereses de las personas. Son un poco los temas que hemos estado tratando, pero para hacerse la pregunta a nivel personal. ¿Pides ayuda a otros? ¿Le añades valor a las personas? ¿Sigues el principio del 101? ¿O al revés? ¿Quieres a las personas más que a las opiniones? ¿Sigues la regla de oro? ¿Tratas de mejorar tu capacidad para relacionarte? Preguntas que a nivel personal creo que va a ser interesante que lo puedan contestar. Entonces vamos a mandar a su correo el PDF para que puedan revisar. Disculpe, en esta puntuación no podría ser absoluto, digamos, entre nunca y siempre, y no en 3, en 2. Lo que pasa es que nada es absoluto. Resulta que sí o no. Dependiendo del Porque grupo, de repente yo tengo una buena relación, pero acá no. Porque esa cuestión de escucharlo, me abstengo. No, ese es el tema. No. Él dice, quieres a las personas más que a las opiniones. Entonces usted puede decir un punto 1, o sea, un número 1, ¿no? Porque realmente no quiere tanto a las personas como a sus opiniones. Algo le importa, pero no tanto. O sea, no es. Pero si es una persona que interesa totalmente la persona, es el 5. Me parece que es. Sí, y además esto apuntaba a la pregunta inicial, ¿no? ¿Los líderes se hacen o nacen? Yo les aseguro, si empezamos a subir en la puntuación acá, primero vamos a empezar a liderarnos a nosotros mismos, porque si nosotros mismos no nos ponemos en una situación de crecimiento, menos vamos a esperar de influir a otros en esa fase. Pero si parto a mí mismo, denomino este reto, ahora estoy en 1, 2, 3, y tal vez en alguno en 5, y voy a desarrollar de tal manera que voy a incrementar, automáticamente el resultado se va a ver reflejado. Segundo punto, E de equipamiento. Cuando hablamos de equipamiento, en realidad se trata de lo siguiente. Se trata de reunir y desarrollar un equipo para alcanzar la misión. Formar, reunir, pero no solo tener este equipo, sino desarrollarlo, entrenarlo, capacitarlo, agregarle valor a ese equipo. La ley de lo trascendente. John Maxwell en su libro, cuando ustedes lo lean, habla bastante de leyes. Leyes o principios. Y ahí podemos entender mejor por qué una ley es algo que uno debe hacer para que tenga sentido. Entonces, dentro de la ley de lo trascendente, John Maxwell dice lo siguiente: 1 es un número demasiado pequeño para alcanzar la grandeza. El primer hombre en la luna, año 1969. ¿Cuántas personas creen que participaron para que un hombre llegue a la luna? Cientos. Miles. ¿Cuántos? 400,000 personas. Entre ingenieros, científicos, personal de apoyo, contratistas. 400,000 personas para que llegue. No, y eso fue una licitación, como decimos ahora, ¿no? ¿Qué empresa propone la mejor idea para llegar a la luna, ¿no? Porque tampoco no era algo que alguien tenía la solución. Entonces se presentaron varias empresas y la que ganó fue la cápsula la suelta antes de la luna. Sí. Porque realmente ni una nave llegó a la luna, ojo. La nave ha circuncidado primero la Tierra, después la Luna, y de ahí han soltado una cápsula que por caída libre cae a la Luna, y de ahí, bueno,
la fe de que va a despegar y lo que va a estacionar en la oreja, ¿no? O sea, y esto lo desarrolló una persona corriendo, y se está corriendo y está pensando cómo ganamos. Y al final se le ocurrió esta idea, ¿no? Soltar. O sea, ir a una cosa más sencilla que algo más complicado, ¿no? Porque llegar a una nave es complicado. Sí. Pero fíjense, para que una persona llegue a la luna es una empresa, pero impresionante. El primer trasplante de corazón, 1967, todos nos acordamos de Christian Barnard. ¿Cuántas personas participaron solo en la operación? 30 médicos, anestesiólogos, cardiólogos, cirujanos, 30 personas para hacer. Lo que pasa es que ahí tienen que desarrollar procedimientos, ¿no? Ahí no se deben desarrollar procedimientos para sacar la sangre de fuera del cuerpo, no regresar, bueno, varias cosas técnicas que son justamente esas cuestiones trascendentales que nos acordamos, no se hace. Es más, el primer vuelo transatlántico de Lindenberg, uno diría, fue uno solo. ¿Cuántos detrás de él? ¿Quiénes construyeron el avión? ¿Quiénes hicieron todo el proceso? Entonces, no hay algo en el mundo que sea trascendente que haya hecho por una persona. El conocimiento se va construyendo como una escalera, o sea, la primera persona aporta algo, le toma la aporte siguiente, ¿no? Y es difícil hacer seguimiento de quién fue el pionero, es complicado. Exactamente, ¿no? John Maxwell le llama a esto la ley del monte Everest. ¿Qué dice esa ley? Mientras más altos los desafíos, más grande es la necesidad de trabajar en equipo. Cuanto más alto es el nivel que queremos llegar, mayor necesidad de contar en equipo. ¿Y por qué le llaman monte Everest? Fíjense, para tener una idea, el primer ascenso desde la China por el lado norte del Everest, ahí por el año 1960, llegar a los 8.800 metros sobre el nivel del mar, fueron 214 personas las que participaron e hicieron posible ese primer ascenso. Pero hay una historia ahí, ¿no? Es trágica de cómo fueron avanzando y se terminó el oxígeno casi al llegar, y llegaron, y cuando estaban dando sus conferencias en las universidades, alguien le hizo una pregunta: ¿y cómo demuestra usted que han llegado a la cumbre? Hay un principio que el que llega a la cumbre tiene que plantar una bandera, tomar una fotografía en 360 grados, pero muestre la fotografía. No, que hubo un accidente y el fotógrafo perdió la cámara y no hay. Miren, todo ese esfuerzo cayó en descrédito. Todo el mundo, pues la China comunista, están inventando. Obviamente, años después demostraron que sí han llegado, porque las fotos llegaron a tomar hasta los 7.500 más o menos, y sí mostraba esos niveles, pero no había la fotografía final. 15 años después, este mismo equipo, pero esta vez, ¿saben con cuántas personas? 400 personas. 400 personas, entre geólogos, meteorólogos, médicos, es decir, toda una logística, un entrenamiento de 2 años para esta vez llegar, tener la cámara y decir, aquí está. Entonces, toda esa lógica que uno ve, ya llegó una persona, plantó una bandera. Es la suma de esfuerzos, retos, unión de cosas. Entonces, así como en este caso, la ley del monte Everest, perdón,
Teveres. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi propósito? Hace un momento con Glenn le decía lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros subimos a un avión, ya estamos bien acomodados, ¿no? Cierran las puertas y el piloto dice, tengan ustedes muy buenas tardes, les habla el capitán Machuti, vamos a partir en 5 minutos, pero les soy franco, no sabemos a dónde vamos a ir. Ni sabemos a dónde vamos a llegar. ¿Qué harían ustedes? ¡Abre la puerta! ¿Cuántas veces nos está pasando eso en mi vida? O sea, estamos aquí, estamos caminando, sabemos a dónde estamos yendo. A veces seguimos la corriente, ¿no? A veces seguimos la corriente, pero estamos teniendo ese objetivo, esa finalidad. O estamos dejando que la vida nos vaya llevando día a día, a ver qué pasa mañana, a ver qué pasa, y si hay viento a favor o viento en contra, igual. ¿No? La inercia. Es nuestra organización que tiene definido a dónde vamos. No estamos como, en parte como el avión, ¿no? Ya estamos sentados, pero necesitamos definir a dónde. Ahí siempre, sí, o sea, siempre cuando se habla de comunidades, por eso que existe un líder, ¿no? O sea, lo que estás tratando, ¿no? Y a veces la persona no piensa y sigue al líder, ¿no? Y si el líder toma buenas decisiones a buena hora, si el líder muere, alguien toma el liderazgo y sigue, ¿no? O sea, es lo que se ve en la bandada, ¿no? En grupos grandes. Sí. Pero ahí la pregunta es más, digamos, más filosófica, ¿no? O sea, cuando tú dices, ¿cuál es mi propósito? Hay que enseñarle a las personas conscientemente pequeñas a encontrar ese propósito, porque tampoco no va a aparecer de la nada, ¿no? Sí. Es algo complejo, ¿no? Sí. Justamente, miren, al iniciar esta charla yo mencionaba lo siguiente, muchos de nosotros, me incluyo yo, hemos pasado por la universidad, hemos pasado por, ¿no?, diplomado, maestría, nos hemos capacitado, pero muchas veces hemos seguido una secuencia. Casi una secuencia lógica, pero a estas alturas todavía hay camino por recorrer. Una hoja de ruta. Una hoja de ruta. Ese plan personal que le mencionaba en el examen que dábamos a la mañana, pero no era que nosotros le hacíamos el plan, era la persona, en base a una serie de preguntas. Y miren, una experiencia que hasta ahora me acuerdo, ¿cómo es la opinión? Había un grupo de trabajadores de la refinería de Talara que iban a salir de la empresa, un grupo grande, y había una persona a quien le hacían bullying. O sea, ¿y qué será de él? Era el bombero de la empresa. Y cuando pregunté, ¿y qué hace el bombero? Está a la espera de un incendio. Es decir, llega a las 8 de la mañana, se pone su uniforme de bombero, entra a su oficina y espera que haya alguna emergencia. Y en 20 años nunca ha habido un incendio en la refinería, porque decía, Espero que haya leído. ¿no? Entonces, todos decían, él se dedica a leer. Entonces recoge todas las revistas periódicas y lee. Está Y esa preparado es para todo. toda su experiencia. No como nosotros que tenemos experiencia en tal o algo. No se aburrió. Y cuando lo entrevistamos, era la persona Está preparado. más preparada, era la persona con mayor producción, porque nos dijimos, ¿qué piensas hacer en la vida? Dijo, bueno, yo he construido aquí en Talara, cerca de la Plaza de Armas, un local comercial. He equipado completamente, y esta va a ser la mejor panadería y pastelería de Talara. ¿Ya tienes todo? Ya tengo absolutamente todo. Quiero que me ayuden en cómo gestionar. Pero eso es todo. Pero manténganlo en secreto. Callados todos. Recibió los cursos de asesoría técnica, contratamos a Nova para que vayan y les enseñen.
todo el tema de panadería, pastelería, que resulta que pasa un mes, los demás están definiendo qué haré en la vida, me capacitaré en esto, en lo otro, y de repente reciben una invitación a la inauguración de la panadería del bombero. La esposa se llama Pilar. Y todo el mundo empezó a ver, y decía, pero él, y tenían la boca abierta al ver semejante panadería que estaba. Entonces fíjense, él tenía muy claro a dónde quería ir, había hecho todo el esfuerzo sin aspavientos, todo, decía, no, él... Perfil bajo, ¿no? Él no va a dar. Y fíjense, terminó siendo el primero en lograr la independencia económica, invitar a todos a su inauguración. Se había reciclado. Se había Se reciclado. quedó preparado toda la vida. Claro. Había reinvertido. Aquí me había hecho una pregunta interesante, ¿no? Un comentario. Decía, Sí. digamos, ¿cuál es el sueño? Es bonito preguntarle a uno de 20, 30 y 40, dice, ¿no? Pero ¿qué hacemos a nuestra edad? Dice, ¿no? ¿Podemos tener sueño? Algo así. Mire, Ahora logrará. el tema de trascendencia es un tema humano. O sea, no podemos seguir con una carga de conocimientos y experiencias valiosas para otra persona sin transmitirlo. La suma de potencialidades y experiencia, la mejor experiencia es un joven con todo el ímpetu y con todo, ¿sí? Con la experiencia de un adulto en ese tema. Como una vez, justo regresando de nuevo a esta experiencia de Santa, en una de las entrevistas con un funcionario de Petroperú, ¿ustedes qué me van a dar? Petroperú me ha dado maestría, me ha dado doctorado, me he ido a Estados Unidos, me he ido a Alemania, tengo todos estos cosas. ¿Qué me pueden dar ustedes? Me dijo, ¿y usted es especialista en qué? ADC. Oiga, lo necesitamos a usted no para enseñarle, sino para que usted sepa. Usted está contratado por el proyecto y lo contratamos. Y es que ese es el rol. O sea, fíjese, esta posición es poner en valor lo que tenemos para la siguiente etapa. Y uno va reinventándose, va tomando decisiones todavía por delante. Ninguno de nosotros sabemos exactamente hasta cuándo, pero es un excelente elemento que nos va a poner en otra posición. El hecho de dar a los demás increíblemente retroalimenta, da vida. Les cuento una experiencia que estábamos en un proyecto en Loreto con las comunidades y una de las promotoras en el tema agropecuario, etc., caminando en plena selva, nos cuenta, ¿no? Dice, ¿y qué ventaja le ha dado estar en este proyecto? Porque era el tema del Sachainchi y del Camu Camu y esa cosa, ¿no? Y ella dice, me ha cambiado la vida. Antes de este proyecto yo estaba en casa con todas las cajas de medicinas que tenía y con los líos con el esposo. Ahora que estoy en el campo, atendiendo a la gente, dando servicio, he dejado todas mis cajas de medicina, ya no tengo ni tiempo ni ganas para estar discutiendo con mi esposa, he vuelto a vivir, tengo otra vida. Y es lo mismo, es decir, ok, hemos tenido un tiempo de alimentación, de crecimiento, pero ¿cuánto de lo que tenemos es válido para la nueva generación? Es tiempo, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar y hay tiempo de compartir. Por eso al principio decíamos, éxito es tener determinado propósito, dar el máximo de potencial y sembrar semillas nuevas. No quedarse en las dos posiciones.
Sí, tener el objetivo y voy a crecer, a darle, qué rico, ahí quedo. Estamos hablando del punto adicional que es los demás. Lo siguiente, ¿quién está en mi equipo? Solamente si voy a trabajar, pueda que esté en un lugar donde ya tengo un equipo, puedo que recién voy a formar un equipo. En todos los casos, tenga el equipo o tenga que armar un equipo, lo principal es que pueda desarrollar a este equipo. ¿Para qué? Para lograr este equipo ideal. Nuevamente, las cosas trascendentales no se hechas por una sola persona. ¿Y eso en qué rol nos pone? En el rol de liderazgo. Juego con la capacidad que tengo, pero donde conscientemente yo me comprometo a dar pasos en mi desarrollo personal, pero no solo pensando en mí, estoy pensando en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, repasando, decimos, las personas que son exitosas hacen muy bien 4 cosas. Se relacionan bien con la gente, reúnen y desarrollan un equipo, siempre tienen actitud correcta y son excelentes líderes. Al día de hoy hemos tratado estos 2 temas. La semana siguiente vemos estos 2 siguientes temas. Y ahora sí. Felicitaciones. Comentarios. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría agregar algo a tu exposición. Ahí cuando has recomendado una bibliografía, has hablado del 101%. Está ahí un autor, Marshall Rosenberg, norteamericano, que desarrolló el concepto de comunicación no violenta, ¿no? Entonces, cuando tú dices el 1% encontrar, o sea, esforzarse en encontrar el 1% de coincidencia, ¿no? Se refiere a que siempre en las relaciones con otras personas, sin importar la jerarquía, el entorno, lo que suceda, siempre van a haber conflictos. Entonces, en un conflicto siempre va a haber ese riesgo de que se detienen las cosas. Y estamos en un equipo de trabajo, en lo que sea, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer algunos de los 2 elementos que participan en el conflicto es, como dice, ¿no? En la recomendación, buscar en lo mínimo en lo que pueda haber una coincidencia. Y coincidencia en las necesidades, porque cuando hay un conflicto de necesidades. O sea, yo necesito algo y pienso que tú vas en contra de mis necesidades y tú piensas igual. O sea, tú me ves a mí como un enemigo para no poder alcanzar la satisfacción de tus necesidades. Entonces, lo que hay que buscar es en qué estamos de acuerdo. Ese 1% y a partir de ahí encontrar una línea central para podernos mover juntos, al menos en eso que coincidimos, ¿no? Totalmente. Entonces, y seguramente que en el camino ya vamos a conocernos un poquito más y vamos a poder ampliar un poquito más, ceder. Tú cedes un poquito en lo que yo necesito y yo cedo un poquito más en lo que tú necesitas y vamos ampliando ese 1% y pero vamos avanzando, ya no nos detenemos, porque cuando hay un conflicto existe pues el problema de que se detiene todo y queremos avanzar, ¿no? Solamente reforzar eso un poquito en el concepto. Solo un minuto adicional. Por bastantes años estuve trabajando evaluando los resultados de los proyectos finales por parte del Banco Interamericano. El Banco Interamericano financia un proyecto de desarrollo rural, de electrificación, producción, N. Entonces yo estuve trabajando con ellos evaluando esos proyectos, tanto para dar recomendaciones como para ver el resultado final. Y yo me hice una pregunta. Me gusta, me fascina el tema de los proyectos,
de desarrollo. Entonces dije, ¿qué hace que un proyecto tenga mejores posibilidades de éxito y qué hace que otros no? Entonces, revisando el historial de todas estas empresas, empecé a descubrir una cosa en común. Todos los proyectos, al menos, tenían 4 actores. Casi todos. Algunos un poco más, pero menos de 4, ninguno. ¿Cuáles eran esos factores? El primero, población objetivo. La población que tiene problemas de salud, problemas de riego, agricultura, productividad. Ellos viven el problema. Muchas veces tienen la solución del problema, pero no lo pueden ejecutar. Porque no tienen la llave completa. ¿Bien? Pero población objetivo. Primer actor. Segundo actor, los líderes. El líder es la persona que está en esa población, que vive esa problemática, que tiene la capacidad de trabajar con su grupo, interpreta lo que su grupo, puede ser un interlocutor válido, una persona. Segundo actor. Tercer actor, equipo técnico. La gente técnica que sabe cómo podría ayudar a solucionar determinado problema, la experiencia de años que trae, equipo técnico. Y el cuarto actor, el ente financiador. ¿Quién financia eso? Puede ser una fuente cooperante, puede ser un gobierno local, puede ser la propia población. Y entonces, ¿qué descubrimos? Que de esos 4 actores, si faltaba alguno de ellos, no había éxito. Ustedes que han trabajado y trabajan en proyectos, pónganse a analizar. En algunos de esos proyectos que vi que no funcionó, faltó alguno de estos 4 actores. Pero aún estando los 4 actores, ¿qué pasaba cuando alguno de los actores se ponía encima de los demás? Yo traigo el dinero, por lo tanto yo quiero que hagan esto. No pregunté a la población, le construyo algo, yo lo quería así, ¿verdad? O el equipo técnico que igual a veces no sé por lo que se tiene que hacer, por lo tanto hay que hacer esto. ¿Se dan cuenta? La relación, este tema de relación, mira, estamos hablando a nivel personal, pero también se da a nivel organizacional. Es decir, ¿y qué pasa si equilibradamente se relacionan estos 4 actores en buena forma? Analicen ustedes algún proyecto que hayan desarrollado y les aseguro 100% que donde ha habido equilibrio, ha habido éxito. Y donde alguno de ellos se ha puesto encima del otro, no ha funcionado. Esto es aplicable a las relaciones, incluso a nivel institucional. Y muchos han escrito, ¿qué tratamiento, qué lugar le damos al Estado, al gobierno local, al gobierno regional, el equipo técnico, la organización, la asociación? ¿Dónde se ubica? ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo debo de conversar? ¿Cómo debo de relacionarme con los otros actores? Creo que cada uno debe mantener su protagonismo, pero manteniendo su lugar. Equilibrio. Bueno, creo que ya... Entonces, les invito a la siguiente semana. Martes. Ya, perfecto. Muy bien, gracias. Martes 13. Qué bueno. No era fácil, ¿verdad? En este caso sí. Sí, la otra foto acá. Ahí está, ahí está. Al lado del equipo, claro, para que se escuche más nítido. Qué bueno que Ya.